público en general. Dentro del marco de las actividades del Segundo Congreso Internacional Virtual en Entornos de Aprendizaje, tengo el honor de presentarles al doctor Carlos Argelio Arévalo Mercado. El doctor Carlos es licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudió la maestría en Informática y Tecnologías Computacionales y el doctorado en Ciencias Exactas en la misma institución, donde obtuvo mención magna cum laude y summa cum laude, respectivamente. Fungió como jefe del Departamento de Auditoría Informática y de Planeación Estratégica de TI en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el área de investigación y divulgación, ha publicado en revistas indexadas de investigación nacionales e internacionales, en temas relacionados con el aprendizaje de la programación. Utilizando teorías de las ciencias cognitivas, en la actualidad se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sistemas de Información, Centro Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor nos presentará la conferencia magistral titulada Aplicaciones de la teoría de carga cognitiva en la enseñanza de la programación. Adelante, doctor. Muchas gracias. No sé si pueda compartir la pantalla, Alberto. Sí, claro. Ya, puede compartir. Ok. ¿Se está transmitiendo bien la presentación? Se ve, pero en modo de presentación, doctor. Ok, vamos a ponerla en modo normal. ¿Así está bien? Listo, ahora sí. Ok. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía Alberto, venimos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy el doctor Carlos Arévalo Mercado y por aquí presente también la doctora Estela Lisbeth Muñoz Andrade, y vamos a compartirles algunos de los resultados que hemos obtenido de aplicar una teoría bien interesante que se llama teoría de la carga cognitiva, que tiene que ver con el aprendizaje. Pues nosotros somos maestros de informática y de sistemas, entonces el tema de la programación, sobre todo la programación básica, nos es muy importante. Entonces, bueno, en esta breve charla les vamos a compartir primero un breve antecedente. Un breve antecedente de lo que es la teoría de carga cognitiva, los efectos que se predicen con esta teoría, porque bueno, esta teoría nos ha llamado mucho la atención porque tiene documentada en la literatura científica muchos resultados empíricos positivos. Entonces, para tratar de mejorar nuestra práctica docente y al mismo tiempo practicar la investigación, nos hemos enfocado a ver si esta teoría arroja resultados positivos. En los últimos 4 años hemos hecho algunos estudios cuasi experimentales, básicamente con tesis de maestría, que son los resultados que les vamos a compartir ahorita. Esta teoría de carga cognitiva fue propuesta por John Sweller. Es un profesor australiano, más o menos a mediados de los 80s. Él y otro grupo de profesores están impulsando mucho esta teoría, que insisto, es una teoría de aprendizaje, que nos propone algunos efectos para diseñar nuestro material instruccional. Ahorita les voy a mostrar algunos de los efectos predichos por esta teoría. Conceptualmente tiene una robustez bien interesante esta teoría, que hay que decirlo, se enmarca dentro de la psicología cognitiva, es decir, el estudio de cómo
son los procesos mentales de nuestro cerebro. Temas como la memoria, el aprendizaje y ciertos aspectos de la conducta. Y bueno, la psicología cognitiva, algunas partes de la psicología cognitiva tratan al cerebro humano como un procesador. Entonces, ese es el contexto teórico en el que se enmarca la teoría. A su vez, toma preceptos de algunos hallazgos empíricamente sólidos previos a ella. La teoría de los esquemas que se menciona ahí, propuesta por Frederick Bartlett en 1932, ha sido un hallazgo muy robusto y que toma prestado la teoría de carga cognitiva. La biología evolutiva, propuesta o formalizada por Geary en el 2011, dice que nosotros en nuestro cerebro tenemos dos tipos de conocimiento biológico. El conocimiento biológico primario, que es el que ya traemos como especie y que nos ayuda desde chiquitos a sobrevivir, el reconocimiento del habla, el reconocimiento de algunas emociones faciales e incluso el primer aprendizaje del lenguaje. Esquemas de solución de problemas como prueba y error, dice la biología evolutiva que ya lo traemos de manera innata, es un conocimiento biológico primario. Pero también existe el conocimiento biológico secundario, que es el que adquirimos culturalmente en las escuelas. Sobre ese tipo de aprendizaje de conocimiento se enfoca la teoría. Y la arquitectura cognitiva humana, formalizada por Atkinson y Shiffrin en el 68, hace una distinción también fundamental entre que el cerebro humano tiene dos componentes, la memoria de corto plazo o de trabajo y la memoria de largo plazo. Se han hecho obviamente muchas pruebas empíricas y se ha formalizado una y otra vez los resultados que dicen, bueno, nosotros todos los seres humanos tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Entonces, estos son algunos de los fundamentos teóricos de la teoría. Aquí le voy a pedir un favor al moderador. Por favor, Alberto, tienes 10 segundos para memorizar estas letras que están aquí. Sí, claro. ¿Listo? Sí. Ok, ¿me los puedes decir? A-I-M-R-E-O-M. Excelente, excelente memoria. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora te voy a dar un segundo para que memorices la siguiente secuencia de letras. ¿Sale? ¿Qué decía ahí? Memoria. Excelente. Ok, ¿qué sucedió aquí? Según la teoría de esquemas en la que se basa la teoría de carga cognitiva, nuestro cerebro es capaz de agrupar elementos separados o discretos y almacenarlos como uno solo cuando aprendemos. Entonces voy a ir presentando los elementos de la teoría de carga cognitiva. Los esquemas almacenan conocimiento biológico secundario en nuestra memoria de largo plazo. Y se han hecho estudios en donde no se ha encontrado límite de almacenamiento. Es decir, el disco duro que tenemos en nuestro cerebro no tiene límite. Se le ha tratado de encontrar una forma de desbordamiento de nuestra memoria de largo plazo y no se ha encontrado.
Se han hecho experimentos con maestros de ajedrez en donde son capaces de memorizar o de almacenar configuraciones de los tableros que se cuentan en miles. Entonces esto es bien interesante. Pero ¿cómo está almacenada esta información? Dice la teoría que se almacena como esquemas, y estos esquemas tienen la particularidad de que pueden agruparse un montón de elementos separados como si fuera uno solo, así como ahorita le hiciste, Alberto, con la palabra memoria, que tiene varias letras, pero en realidad la procesaste como si fuese una sola, porque ya tienes el esquema de la palabra memoria. Esa es nuestra memoria de largo plazo. Pero, dice la teoría, tenemos todos una memoria de trabajo o de corto plazo, que es como nuestro buffer para procesar la información del exterior. Nuevamente, se han hecho experimentos en donde dicen, ok, nuestra memoria de trabajo es capaz de procesar, unos dicen 4, otros dicen 5, otros dicen 7 elementos discretos simultáneos en un lapso de 5 a 10 segundos. Eso es todo lo que dura la información en la memoria de trabajo. Y ahí percibimos todo lo del medio ambiente, voz, imágenes, texto y sensaciones táctiles. La teoría de carga cognitiva distingue entre 3 tipos de cargas que afectan la memoria de trabajo, que es limitada. Dice Schweller y sus colegas que existe la carga cognitiva intrínseca, que esta carga cognitiva es inherente al material didáctico que se va a enseñar. Si el material didáctico es complejo y poco conocido por el estudiante, esta carga cognitiva intrínseca va a ser alta. Pero es necesaria, es decir, no podemos decir, bueno, no pongamos, no sometamos a carga cognitiva intrínseca a la memoria de trabajo, pues es la naturaleza del material que vamos a estudiar. También dice la teoría que existe la carga cognitiva extrínseca. Dicho en términos coloquiales, puede decirse que esta es la carga cognitiva mala, que es la forma en la que nosotros profesores enseñamos. Es la carga que imponemos a la memoria de trabajo según nuestro estilo de enseñanza, según nuestro material didáctico, según nuestra experiencia. Esta carga cognitiva extrínseca puede ser mayor o menor. Entonces, el objetivo de la teoría es tratar de reducir lo más que se pueda la carga cognitiva extrínseca para que el proceso de aprendizaje sea óptimo. La carga cognitiva pertinente es como la carga buena, la que aplicamos en efecto para aprender. Y esta pues va a depender también del conocimiento previo, los esquemas que tengamos almacenados previamente. Y esta carga cognitiva pertinente, este proceso de aprendizaje, lo que va a hacer es crear nuevos esquemas. Por medio de repetición, es decir, de práctica, nosotros vamos a almacenar nuevos esquemas en la memoria de largo plazo que es ilimitada. Y aquí va a suceder un fenómeno bien interesante que se ha identificado en estudios, que es la automatización. Es una capacidad increíble de nuestro cerebro, el cerebro humano. No importa la complejidad del esquema que tengamos por ahí, si ya está bien almacenado en nuestra memoria de largo plazo, podemos procesarlo automáticamente, sin imponer demasiada carga a la memoria de trabajo. Entonces, a mí uno de los experimentos que leí que se me hizo bien interesante es que les comentaba, la automatización que hacen los grandes ajedrecistas, los grandes maestros de ajedrez, que son capaces de identificar patrones de configuraciones en los tableros de ajedrez.
Entonces, no es que tengan una inteligencia superior, o sea, al final de cuentas, la estructura de nuestro cerebro es igual al de ellos. Lo que pasa es que han practicado muchísimo y han almacenado esquemas que se cuentan por miles de configuraciones de tableros, y a su vez la respuesta estratégica que se tiene que es más efectiva para responder a un movimiento. Entonces, esta carga cognitiva pertinente es la buena, la que nosotros creemos o aplicamos para crear nuevos esquemas, almacenarlos en la memoria de largo plazo y mediante la automatización recuperarlos de manera automática sin imponer carga mayor a la memoria de trabajo. La suma de estas tres cargas cognitivas es la carga cognitiva total. Todo lo que sobrepasa nuestra memoria, lo que va a provocar es que no logremos retenerlo, no podamos crear estos esquemas y se deseche o se olvide. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahorita me están escuchando a mí, ahí en casita escuchan la voz de su familia y están trabajando en el WhatsApp, seguramente algo se les va a pasar por alto porque van a estar con una sobrecarga cognitiva importante. Lo mismo en el salón de clase. Si estamos distraídos o sometidos a muchas notificaciones, nuestra memoria de trabajo es limitada. Así está nuestro cerebro. Bueno, entonces, siendo una teoría científica, lo que la teoría de carga cognitiva hace es predecir ciertos efectos. Nuevamente, toda la comunidad de investigadores que están trabajando en esta teoría están tratando de aportar o refutar evidencia sobre la validez de esta teoría. Nosotros en la Autónoma de Aguascalientes, junto con la doctora Lisbeth Andrade aquí presente, hemos hecho algunos cuasi experimentos para ver la efectividad de los efectos predichos por la teoría. Básicamente, los que están en rojito, el efecto del ejemplo resuelto, el efecto del problema por completar, el efecto de la atención dividida y el efecto de autoexplicación. Estos estudios cuasi experimentales ya los documentamos y ahorita se los vamos a mostrar, pero también estamos explorando efectos nuevos que en años recientes están tratando de documentar en el marco de esta teoría. Por ejemplo, el del movimiento humano, que tiene que ver con que, ok, el cerebro humano tiene esta capacidad limitada en la memoria de corto plazo, pero otros canales de recepción de información, tales como el audio o el tacto, predice la teoría, esta información es adicional a la capacidad de la memoria de corto plazo. Es decir, no sobrecargan la memoria, sino que tienen un canal separado. Y esto es bien interesante para temas, por ejemplo, de realidad virtual que pueden simular el tacto, o de multimedia que pueden utilizar mucho el canal auditivo. Entonces, estamos explorando esto. La teoría es, les digo, de reciente creación, mediados de los 80, y se han ido detectando y agregando nuevos efectos que se han documentado hasta el 2019 y en fecha reciente. Bueno, entonces, en nuestra universidad nos preocupa la materia de programación, y supongo que ustedes también. A lo mejor nuestros índices están muy altos aquí, pero según el semestre, según la generación, nuestros porcentajes de reprobación andan rondando entre 30 y 40%. Es decir, también según el maestro. Entonces, es un tema que creemos relevante, que vale la pena explorar para aportar nuevas técnicas de enseñanza. Los estudios que hemos hecho son cuasi experimentos, es decir,
tienen todo el diseño experimental formal. Tratamos de controlar todas las variables implicadas en el estudio, estilo de enseñanza, material didáctico, instrumentos de medición, tiempo y homogeneidad de los participantes, pero como el nombre dice, estos estudios son cuasi experimentales, no sometidos a aleatorización. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos optado por aplicar estos estudios cuantitativos experimentales en clases, es decir, en campo, durante el entorno, durante la situación real de clase de nuestros alumnos. Entonces, hacer este diseño aleatorizado nos ha resultado complejo. Las materias sobre las que hemos trabajado han sido la materia de programación 1, en donde se enseñan algoritmos y las primeras estructuras de control de programación, programación 2 y estructuras de datos. Como pregunta de investigación muy general, pues nosotros queremos saber si diseñando material didáctico basado en los efectos de la teoría de carga cognitiva se va a tener un efecto positivo en el rendimiento de los muchachos que empiezan a estudiar programación. Esa es nuestra pregunta de investigación y hemos estudiado estos efectos de la teoría como les platicaba. Problemas por completar, ejemplo resuelto y atención dividida, autoexplicación y movimiento humano, que está en desarrollo con colegas del CIMAT Zacatecas. Los diseños experimentales o cuasi experimentales que hemos aplicado son bien sencillos. Insistimos, esto se hace durante clases, entonces tratamos de ser lo más sencillo posible en nuestros estudios. En la medida de lo posible tratamos de que el instructor, mayormente la doctora Lisbeth aquí presente, sea el mismo para ambos grupos experimentales y grupos de control. Aleatorizamos, ahí sí decidimos sin ver promedios y sin ver antecedentes cuál de los dos va a ser el grupo experimental. Hacemos una medición previa de su nivel de conocimientos con instrumentos, con problemas isomórficos, le llaman, que sean similares, pero que no sean los mismos en cuanto al tipo de problema que queremos medir. Normalmente el tratamiento que nosotros hemos estado aplicando pues ha sido material didáctico, con algunos de los efectos predichos por la teoría. Y generalmente en un lapso de 2 semanas, que suelen ser el lapso entre el segundo parcial y examen final, cuando los muchachos están más enfocados en clases. Según sean las circunstancias, hemos optado por que estos tratamientos, es decir, estos ejercicios, sean opcionales o obligatorios, según sea el caso. Y bueno, luego aplicamos una postprueba, habiendo pasado las semanas de aplicación de los ejercicios, es decir, del tratamiento. Y para fines de control tenemos otro grupo que lo tenemos ahí bajo las mismas circunstancias, excepto el tratamiento. Entonces, el primer estudio lo aplicamos por ahí de 2017, 2018, en donde tratamos de medir el efecto de el problema por completar. Es decir, dice la teoría, si tú utilizas como material didáctico algo que se llama ejemplo resuelto, tus estudiantes van a tener una menor carga cognitiva y un aprendizaje más efectivo. Es decir, si muestras ejemplos resueltos paso por paso, de principio a fin, y lo haces de manera reiterativa, tus estudiantes van a aprender mejor. Complementario a este efecto del ejemplo resuelto está el efecto del problema por completar, en donde tú, se supone, vas quitando algunos de los pasos del ejemplo resuelto para enfocar la atención del estudiante.
Entonces, para probar este efecto, lo que hicimos fue diseñar varios ejercicios de estructuras básicas de programación y dejar algunos huequitos o algunos pasos vacíos para que mediante la práctica los muchachos los fueran llenando y entregando al profesor. Por cierto, utilizamos una herramienta que a lo mejor la conocen, se llama Seint. Es un intérprete de pseudocódigo para aprender a programar, hecho en Argentina, muy bonito. Este primer estudio lo hicimos con 47 estudiantes en el grupo de control, 42 estudiantes en el grupo experimental, todas las variables controladas, y comparamos el uso de el método experimental con los problemas por completar y el método tradicional de exposición frente a grupo. Todavía no había pandemia y esto se podía hacer antes. Medimos el rendimiento académico con exámenes, los exámenes parciales estandarizados por la Academia de Programación del Departamento de Sistemas Electrónicos. Resultados. En este primer estudio tenemos aquí en rojito que la medición pre del grupo experimental, los muchachos sacaron en promedio 75. Déjenme ver si puedo poner aquí el apuntador. Aquí está. Okay. Y los muchachos del grupo de control en promedio, en el segundo parcial, es decir, en la medición pre, sacaron 67. En el tercer parcial, el grupo experimental se mantuvo más o menos igual, 72 en promedio, pero el grupo de control dio un bajón terrible por la naturaleza, creemos, inherente de que los temas van aumentando en complejidad según va aumentando el semestre. Hicimos una pruebita T de muestras relacionadas, es decir, la medición antes y la medición después, y encontramos una diferencia significativa estadística entre las mediciones de segundo y tercer parcial del grupo experimental. Comparamos entre sí el experimental y el de control y también se encontró una diferencia estadística significativa que es obvia si uno ve estos dos promedios. Entonces ahí había un indicio de que algo bueno tiene este efecto. Claro que el tratamiento fue corto, el tiempo de tratamiento. El segundo estudio que hicimos lo aplicamos al tema de estructuras de datos, que es mucho más complejo que la programación básica, porque implica la visualización de esquemas mentales complejos que van aumentando en complejidad, además de que se requiere que el estudiante ya tenga dominio de la programación para poder implementar estas estructuras de datos. Déjenme les muestro una breve animación. Si esto no me traiciona. Aquí está. Esta herramienta la realizó nuestro tesista. Ok, lo que ustedes acaban de ver es un prototipo que hizo nuestro tesista aplicando el efecto de tensión dividida. ¿En qué consiste este efecto? Que predice la teoría que si tú separas información en el libro de texto o en un diagrama, lo que estás haciendo es forzar o sobrecargar la memoria de corto plazo, en tanto que el estudiante tiene que estar viendo y analizando información dispersa. Entonces aquí tratamos de combinar el efecto del ejemplo resuelto del lado derecho y del lado izquierdo está la visualización de cómo se está comportando en memoria la estructura de datos, en este caso que es una lista simplemente ligada.
además de las operaciones que se pueden hacer en la lista. Y tratamos de integrarlo en un solo lugar para evitar el efecto de tensión dividida. Este estudio, donde lo aplicamos fue con muchachos de tercer semestre, en donde nuevamente un grupo de control de 35 muchachos, un grupo experimental de 36, cuasi experimental el diseño, y recolectamos datos por ahí de finales de octubre de 2019. El aprendizaje, el tema de aprendizaje lo enfocamos a, como se veía ahí, a listas simplemente ligadas. Y el tratamiento experimental fue que, bueno, los muchachos utilizaron esta herramienta de visualización y de práctica de programación para resolver 10 ejercicios de listas ligadas. El grupo de control aprendió el mismo tema de manera tradicional en el pizarrón, en el laboratorio y con diapositivas. Los resultados en este estudio fueron bastante promisorios, porque el grupo experimental dio un brinco bastante significativo. La media de este grupo de 36 muchachos fue de 5.5 en una escala de 0 a 10, y después del tratamiento subió la media a 8.6. Los muchachos muy listos del grupo de control también tuvieron un brinquito de menos de un punto, 8.6, 9.5, pero bueno, el brinco entre el grupo experimental pre y post fue bastante notable. Y haciendo una prueba T sencilla de muestras relacionadas, pues encontramos también una diferencia estadística significativa, que también la hubo con los muchachos del grupo de control. Finalmente, este último estudio, lo estamos aplicando a otro efecto de la teoría que se llama efecto de autoexplicación. Este es un estudio piloto, estamos trabajando con nuestro tesista, pero ya podemos mostrar algunos resultados. Nos regresamos al tema de introducción a la programación y diseñamos ahora ejercicios aplicando este efecto que se llama efecto de autoexplicación. ¿En qué consiste? En que si tú, dice la teoría, si tú combinas un ejemplo resuelto con un método que le solicite información al estudiante, le pida que explique, de ahí viene el nombre de autoexplicación, le pida que explique algunos elementos del problema, esto va a hacer que se aumente esta carga pertinente que les mostraba hace rato, y el proceso de aprendizaje se optimice. Estés jalando esquemas de la memoria de largo plazo y que estés generando nuevos en el proceso. Entonces el efecto de autoexplicación busca esto. ¿Qué hicimos? Diseñamos 7 ejercicios de detección de errores. Entonces se pedía a los muchachos que escribieran en texto libre o vía audio lo que encontraran que estaba bien o estaba mal en ese código, y mostramos 7 códigos diferentes. Aquí está un ejemplo de lo que los muchachos subieron. Este estudio ya fue en plena pandemia, entonces todo fue en línea. Entonces un estudiante lo que hacía como respuesta al ejercicio era con sus palabras explicar por qué fallaba el problema. Para este estudio piloto, también grupos de primer semestre, el grupo de control 49 muchachos, el experimental 35, y el tratamiento experimental fue la utilización de estos ejercicios de autoexplicación para el tema de arreglos y búsquedas. Introducimos un elemento adicional en este último estudio, que es la medición de la carga cognitiva con un instrumento que se llama el NASA TLX, que es muy utilizado. Entonces también nos animamos a medir los 3 tipos de carga cognitiva que les mostraba al inicio con este cuestionario.
con resultados, digamos que variables. Los resultados en este estudio piloto de autoexplicación fueron los siguientes. La medición pre y post del grupo experimental tuvo un brinquito, la media 7.3 antes y 7.9 después, y el grupo de control 8.01 y 8.1 pre y post. En las mediciones de muestras relacionadas, es decir, cada observación antes y después del grupo experimental, nuevamente encontramos una diferencia estadística significativa. Todo esto dice que hay indicios de que los tratamientos afectaron de alguna manera el aprendizaje de los muchachos, y viendo el promedio, creemos que la afectación fue positiva. Ya para terminar, este cuestionario de medición de carga cognitiva lo tomamos de la literatura, en donde un cuestionario bien sencillito de 10 reactivos probados con factores de carga de Cronbach y todo ese asunto científico, nos puede servir para comparar la carga cognitiva de dos tipos de enseñanza. Y el cuestionario separa la carga cognitiva intrínseca, extrínseca, y pertinente, dependiendo de las preguntas del cuestionario. Es una escala de 0 a 10, de 0 a 10, en donde 10 es lo más alto, lo más pertinente. Encontramos algo interesante, que la carga cognitiva intrínseca del grupo experimental lo están reportando como menor, es decir, que les hizo menos complejo el material expuesto de esta forma que de la manera tradicional. Y esto es, creemos, un buen indicio. Conclusiones. Creemos que estamos sobre una buena pista, que el material instruccional que se diseñe basado en los principios y efectos de la teoría de carga cognitiva puede ser útil, puede apoyar a esta problemática de reprobación y aprendizaje de la programación básica. Por supuesto, nuestros estudios todavía son muy poquitos. Si vieron, el repertorio de efectos que predice la teoría es grandísimo, y nosotros estamos apenas tanteando el terreno, y necesitamos hacer experimentos aleatorizados y más réplicas para poder generalizar. Este efecto del ejemplo resuelto, seguramente muchos de los profesores aquí presentes y de sus estudiantes ya lo han visto. Es decir, se presenta un ejercicio completamente resuelto y se explica de principio a fin, y luego se solicita resolver problemas a veces no muy similares al presentado. Entonces es una práctica que ya se ha aplicado de manera tradicional en nuestra área, también en las áreas de matemáticas y de ingeniería. Lo que proponen los autores de la teoría es que esto se tiene que hacer de manera más sistemática y con mayor control, y de manera más repetitiva. Y además, el efecto del ejemplo resuelto también tiene un límite. Es decir, puede llegar a un punto en que los muchachos no se enfoquen como deberían de enfocarse en el ejemplo resuelto y se pierden o se distraen. Y para eso sirven el resto de los efectos de la teoría. Finalmente, esta teoría propone algo que de manera intuitiva hemos sabido por mucho tiempo, y que todo es cuestión de práctica. Toda esta creación de esquemas en nuestro cerebro es cuestión de práctica deliberada. Si puedes encontrar qué es lo que te motive, mediante la práctica vas a aprender de manera natural. Nuestras referencias, y aquí termino la presentación.
Muchas gracias, maestro. Ahora damos